De acuerdo. Vuelvo a repetiros, la sesión está siendo grabada y voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Vale, ¿me confirmáis que se ve una diapositiva? ¿Estáis viendo una diapositiva? Con una introducción de lo que vamos a ver. A ver. Vale, fenomenal. Bueno, pues lo que tenemos aquí ahora mismo en pantalla es lo que pretendemos comentar esta tarde. Una serie de conceptos básicos, todo ello referido al tema 5, donde se habla del desarrollo de clases. Sí que es cierto que en tareas anteriores ya habéis hecho algo relacionado con clases y objetos, pero vamos a profundizar un poquito más. Nos presentaremos conceptos básicos, algunos puede ser que ya os suenen. Haremos un ejemplo de cómo se puede declarar una clase. Hablaremos del método main. Luego hablaremos de cómo se crea un objeto y qué programa o métodos especiales pueden intervenir en la creación del objeto, que son los constructores. Hablaremos de los modificadores de acceso, daremos algunas directrices de cómo usarlos. Hablaremos del uso de métodos y atributos, ya todo esto con ejemplos sobre un IDE. Y luego hablaremos de unos atributos y métodos especiales, que son los atributos y métodos de clase. ¿De acuerdo? Insisto, en cualquier momento podéis intervenir y preguntar. Vamos con esos conceptos básicos. Todo lo que vosotros vais a empezar a ver en las tareas y en los temas a partir de la unidad 5 y algo en el tema 4, hace referencia a lo que son las clases. ¿Qué es una clase? Pues podemos dar una definición de clase diciendo que es un ente del mundo real o imaginario que es de interés para nuestra aplicación. Por ejemplo, yo estoy haciendo una aplicación para gestionar un almacén, pues los productos de ese almacén son entes del mundo real que yo tengo que gestionar. De tal manera que una clase va a ser como una plantilla a partir de la cual nosotros podemos empezar a manejar, a manipular los productos del almacén. ¿De acuerdo? Cuando uno se encuentra ante un enunciado, dice, ¿y qué es una clase? ¿Cómo identifico yo una clase? ¿Cómo sé cuáles son los entes del mundo real o imaginario que me pueden interesar para mi aplicación? Hay una norma por ahí que dice, una norma de facto, no es nada académico, que dice que las clases básicamente son los sustantivos. ¿De acuerdo? Los sustantivos son susceptibles de ser las clases de nuestra aplicación. Una clase que va a tener, pues va a tener una serie de informaciones y una serie de programas que manipulan esas informaciones. Lo que antiguamente se llamaban variables serían esas informaciones y los programas que manipulan esas informaciones se llamaban subprogramas, bien procedimientos o funciones. Bueno, pues cuando nos metemos en el mundo de la programación orientada a objetos, esas variables pasan a llamarse atributos y esos subprogramas pasan a llamarse métodos. Pero sigue siendo lo mismo. Lo único que ocurre es que una clase empaqueta, encapsula una serie de atributos y una serie de métodos. ¿De acuerdo? A los métodos se les suele denominar comportamiento. ¿Cómo identifico yo en un enunciado lo que serían atributos y métodos? Pues si nos ajustamos otra vez a la norma que hemos dado antes, relativa a que los sustantivos podrían ser las clases, los adjetivos podrían ser atributos, los atributos también se conocen como propiedades, y los verbos, que son las acciones, se asocian con los métodos. Luego ya sabemos que una clase entonces está formada por atributos y métodos. Hay algunos autores que le dan alguna parte más que son las responsabilidades. Nosotros no vamos a entrar en ese tipo de cuestiones. Insisto, una clase es como una plantilla, a partir de la cual empezamos a crear una serie de elementos. Por ejemplo, cuando vosotros vais a algún sitio, en la administración, en una empresa, y queréis inscribiros en algo, en una actividad, un gimnasio, en el ciclo formativo, tenéis que rellenar un formulario normalmente. Ese formulario sería la clase.
y sería precisamente el elemento que enmarca todo lo que luego va a venir detrás, que serían los objetos. ¿Qué son los objetos? Se conoce como una instanciación de una clase. Realmente, un objeto viene a ser una plantilla ya rellena con ciertas informaciones, de tal forma que cada objeto tiene atributos y tiene métodos. ¿Qué atributos y qué métodos? Aquellos que ha determinado la clase, porque cada objeto pertenece a una clase. Si yo tengo una clase producto que tiene un atributo nombre y un atributo precio, los objetos productos que yo vaya a crear tendrán un atributo nombre y un atributo precio, pero a diferencia de lo que ocurre en la clase, que no se le dan valores, en los objetos ya sí tienen valores. Por ejemplo, volviendo al producto, yo puedo tener la clase producto que tiene dos atributos, nombre y precio. Y cuando yo creo un objeto, ya veremos cómo, el nombre tiene un valor, pan, y el precio tiene un valor, 0,55. De tal forma que el conjunto de los atributos junto con sus valores es lo que se conoce como el estado de un objeto. Entonces, cuando hablamos de el estado del objeto es tal o es cual, estamos haciendo referencia a los atributos y los valores que tiene. Es importante tener en cuenta que todos los objetos de la misma clase, repito, todos los objetos de la misma clase tienen los mismos atributos y tienen los mismos métodos. Cuando digo los mismos atributos, no quiero decir que coincidan en valores. Quiero decir que si un producto tiene un nombre y un precio como atributos, lo que sea, otro producto también tiene un nombre y un precio, otros distintos. Pero todos los objetos de la misma clase tienen los mismos atributos, el mismo número de atributos y del mismo tipo y los mismos métodos. Es importante tener esto claro porque hay lenguajes de programación que ahora están surgiendo, como por ejemplo Java, que tiene una proyección bastante, perdón, Python, que tiene una proyección bastante grande, donde esto no necesariamente es así y la cosa se nos complica. Pero como no es nuestro caso, eso no nos preocupa, ¿de acuerdo? Entonces, quedamos ahí el concepto de estado de objeto. Yo voy a tener en cada objeto entonces una serie de atributos y una serie de métodos, de tal forma que para que la aplicación funcione es necesario que esos objetos cooperen entre sí. ¿Y cómo cooperan? Pues llamando desde unos métodos de unos objetos a otros métodos de otros objetos, o bien del mismo objeto. Esa llamada es lo que se conoce como paso de mensajes. Pensad que un diagrama de clases es algo estático. Cuando yo ejecuto la aplicación, el diagrama de clases, todas las clases que hay, las relaciones entre ellas y demás, que posiblemente hayáis estudiado en el módulo de entorno de desarrollo, el diagrama de clases es el mismo desde que el programa empieza hasta que el programa termina. Si yo mañana vuelvo a ejecutar el programa, el diagrama de clases sigue siendo el mismo. Pero existe también la posibilidad de crear un diagrama de objetos. Cuando el programa empieza a funcionar, hay un determinado diagrama de objetos, posiblemente con muy poquitos objetos. Y cuando el programa finaliza, tengo otro diagrama de objetos, posiblemente con muchos objetos. Pero si yo mañana ejecuto el mismo programa, la situación inicial, el diagrama de objetos inicial, es distinto al que tuvo ayer. Y la situación final es distinta a la que tuvo ayer. ¿Por qué? Porque los objetos se van creando y destruyendo en función de las necesidades del programa y la interacción que tiene el usuario. ¿De acuerdo? Todo eso se provoca, se realiza mediante pasos de mensaje. ¿Vale? Por último, los atributos que se declaran en las clases y que van a tener todos los objetos tienen que tener un determinado tipo. Esos tipos pueden ser tipos predefinidos, como los que ya conocéis de entero, float, double, char, string, boolean, o bien pueden ser objetos de otras clases, o bien estructuras de información que veremos más adelante en los temas 6, 7 y 8. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos son los conceptos básicos que yo creo que tenéis más o menos claros por lo que habéis ido estudiando ya en el curso, pero que me gustaría quedar un poco claros, asentados para lo que vamos a ver esta tarde. Sería ahora el momento en el que, si tuvieseis alguna pregunta sobre estos contenidos, la lanzaseis. Porque si no entendemos bien algunos de estos aspectos, o algunas de estas definiciones, algunos de estos conceptos, nos va a ser complicado seguir avanzando en la videoconferencia. Como sabéis que podéis activar los micrófonos en cualquier momento, yo sigo avanzando y si lo necesitáis, intervenís. Lo que hay en esta diapositiva y las dos siguientes son
ejercicios. Yo os he dicho antes, ¿cómo identifico en un enunciado una clase y un atributo y un objeto y un método? Y he dicho, bueno, pues las clases sustantivos, los métodos verbos, etcétera. Bueno, aquí tenéis una propuesta de un posible ejercicio y no me voy a parar a leerlo. Simplemente os digo que los 3 recuadros que tenéis abajo son propuestas de clases, así se representa una clase con sus símbolos, para este enunciado. Este enunciado es relativo a un gimnasio. En un gimnasio yo podría tener una clase cliente. Aquí tenéis la clase cliente. ¿Cómo se representan las clases? Pues con un rectángulo dividido en 3 partes. En la parte superior está el nombre de la clase, en la del medio están los atributos y en la de abajo los métodos que tiene esa clase. A esto y digo, son propuestas. Posiblemente alguien lee el enunciado y podría sacar más clases, podría sacar más atributos y podría sacar más métodos. Por supuesto que sí. Más adelante haremos referencia a los métodos set y get, que son muy importantes para lo que nosotros queremos hacer, pero por ahora lo quedamos ahí pendiente. Aquí tenéis otra propuesta de ejercicio, en este caso de una empresa constructora, y podemos decir, oye, ¿qué clases podría sacar de aquí? Pues estamos modelando una empresa constructora y los trabajadores que tiene, pues la clase trabajador, con el nombre trabajador, el día en el que se contrata el trabajador, la especialidad que tiene, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y otro ejemplo sería relativo a la realización de juegos. En la primera fila de esa tabla estáis viendo una propuesta de una posible práctica para hacer el juego del Tetris. Y una clase podría ser la clase pieza. ¿Y qué atributos puede tener la pieza? El color y las coordenadas X e Y de la pantalla en la que se encuentra. ¿Y qué métodos podría tener? Pues rotar la pieza y cambiarle el color, por ejemplo. ¿De acuerdo? Simplemente, insisto, son propuestas de ejercicio. Bien, nos vamos a ir ahora al IDE. Vamos a ver cómo podemos construir unas clases, pero antes nos vamos a apoyar en este pequeño diagrama de clase. Este diagrama de clase trata de representar una aplicación donde registramos coches y registramos conductores. Cada coche tiene una matrícula y un color. Y yo podría pintar el coche para cambiarlo de color. Y cada conductor tiene nombre, edad y la matrícula del vehículo que conduce. Y luego tienen los métodos que veis aquí abajo. Poner la edad, consultar la edad, si puede conducir o no y si es mayor de edad o no. La pregunta que seguramente estaréis haciendo es, ¿cómo saco yo las clases, los atributos y los métodos? Efectivamente, ahora mismo yo no os he dado un enunciado en base al cual obtener esta información. No es el objeto de esta videoconferencia. Nosotros lo que queremos es aprender a manejar clases. Entonces, suponiendo que ya tenemos este diagrama de clase incompleto y que es el que queremos utilizar, nos vamos a ir al IDE para empezar a construir estas clases. ¿De acuerdo? Llamo vuestra atención sobre este comentario que hay aquí abajo, en el que se dice que para poder conducir hay que ser mayor de edad y tener asignado un coche. Un conductor podrá conducir si es mayor de edad y tiene asignado un coche. Vamos a irnos al IDE, insisto, y vamos a tratar de construir la clase coche. Pues me traigo por aquí el IDE. Entiendo que lo estáis viendo. Y me voy a la clase coche. Como ya sabéis, todas las clases tienen que estar en un paquete. Yo he creado aquí un paquete y dentro de lo que se llama videoconf y dentro de ese paquete creo todas las clases. Cuando yo creo una clase dentro de un paquete, automáticamente el IDE me pone el paquete en el que se encuentra la clase. Y luego a partir de ahí yo me puedo construir la clase. Ya sabéis cómo se construye clase, entonces no voy a pararme mucho. Se pone public class, el nombre de la clase, se abren las llaves y se cerrarían las llaves. Daros cuenta, cuando yo me pongo al lado de esa llave, sé que sombrea un poquito en azul y si me voy arriba, tengo su correspondiente llave también sombreada. De esta forma, el IDE me establece una correspondencia entre la llave de apertura y la llave de cierre. Bueno, pues yo puedo darle a la clase el nombre que quiera. Normalmente se le da un nombre que es en singular, que hace referencia pues eso, a un sustantivo, como hemos dicho antes, y la primera letra se pone en mayúsculas. Importante también, y es algo que os pediré. Esto que tenéis aquí, que acabo de marcar, es un comentario, está un poquito sombreado. Ya sabéis que hay varias formas de poner comentarios en Java. Uno es este, otro es este, y otro, lo traemos en el ahora,
El tercero que es con barra y asterisco. Me interesa especialmente este tipo de comentario. Este tipo de comentario se conoce como comentario Javadoc. ¿Y por qué me interesa? Me interesa porque este tipo de comentarios me sirven para luego poder generar de forma automática dentro de este IDE la documentación de la aplicación que estoy haciendo. Pero claro, el IDE no te puede generar la documentación si tú previamente no se la has introducido de alguna manera. Con este formato de comentario, yo puedo decirle a la aplicación ciertas informaciones sobre las clases, sobre los atributos y sobre los métodos. Los comentarios Javadoc se aplican a las clases, a los atributos y a los métodos, ¿de acuerdo? ¿Qué formato tienen? El que veis aquí. Mirad, si yo pongo barra, asterisco, asterisco y le doy al enter, automáticamente se me despliega todo eso. ¿Por qué? Porque como es algo ya preestablecido por el IDE, el propio IDE reconoce que quiero poner un comentario Javadoc y me abre todas esas líneas. ¿Qué hay que poner en el comentario Javadoc? Pues un comentario relativo a lo que estamos haciendo, en este caso a la clase, porque este comentario Javadoc hace referencia a la clase. ¿De acuerdo? Ahora os diré por qué. Clase coche de la aplicación. Y luego hay una serie de etiquetas, se llaman, que tiene arroba versión, arroba autor, arroba no sé cuántas cosas, que dan una metainformación sobre la aplicación. En este caso estamos diciendo que la versión 1, que el autor es Luis, se pueden poner muchas más informaciones. No es nuestro objetivo explicar los comentarios Javadoc. No voy a entrar en profundidad en ello, pero simplemente quiero que sepáis que para las clases es obligatorio, va a ser obligatorio poner un comentario Javadoc. Para los atributos también, diciendo matrícula, es la matrícula del coche, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y para los métodos que están aquí abajo. Bien, una vez establecido esos comentarios Javadoc que deben ir inmediatamente antes del elemento que comentan, esta es la clase, el comentario Javadoc tiene que estar justamente delante. Si este es el atributo, el comentario Javadoc está aquí delante. Tendría que poner otro comentario Javadoc para este otro atributo. Y para este método, este otro comentario Javadoc. Bueno, pues decía que ahora nos vamos a poner, después de que hemos creado la clase, con esto y llegando hasta aquí, nos vamos a poner a escribir lo que serían los atributos. Inicialmente yo no tendría puesto esto y no tendría puesto esto. Y vosotros diréis, oye, ¿por qué has puesto private string matrícula, private string color? Lo he puesto porque es lo que teníamos en nuestro diagrama de clases. Eso es lo que habíamos establecido. La clase coche tiene dos atributos, matrícula y color, y son de tipo string. Pues yo escribiría string matrícula, punto y coma. ¿Qué es esto de private? Private es lo que hemos denominado antes un modificador de acceso. Es algo así como una palabra clave que va a determinar la visibilidad que tiene, en este caso, el atributo. Si yo pongo privado, quiere decir que este atributo solamente es visible dentro de la clase. Si yo salgo desde aquí hasta aquí, me voy a otro programa y trato de acceder a las matrículas, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque es privada. ¿Por qué todos los atributos deben ser privados? Yo exijo que todos los atributos sean privados, sean privates. ¿Por qué? Porque uno de los principios de la programación orientada a objetos es la ocultación de información y la encapsulación. De tal forma que cuando yo desarrollo una clase, yo no tengo por qué dar detalles de cómo está construida la clase. Eso es una ocultación de información. Simplemente tengo que decir cómo se utiliza la clase. Por ejemplo, no sé si vosotras conducís o no, pero supongo que sí. Si vosotras conducís, ¿vosotras necesitáis saber cómo funciona el motor del coche? No. Con saber que tiene volante, palanca de cambio, etcétera, es suficiente. Pues algo parecido ocurre con las clases. Ese es el principio de ocultación. Entonces, vamos a exigir que todos los atributos sean privates. Como, por supuesto, el tipo de datos que sea y el nombre del atributo. ¿De acuerdo? En cuanto a los métodos,
A ver si tengo uno por aquí, estoy buscando este, por ejemplo. Este es uno de los métodos que habíamos dicho que íbamos a tener para el coche. Método pintar. Lo primero que tengo que plantearme es, yo necesito un método pintar. ¿Cuál es la función de ese método? Pues ese método lo que tiene que hacer es coger el color, el atributo color del coche y cambiarlo, porque yo lo que quiero es pintar el coche. Bueno, pues lo primero que tengo que plantearme es, ¿este pintar tiene que ser accesible desde fuera de la clase o solo debe ser accesible en la clase? Si tuviera que ser accesible solo desde la clase, le pongo private. Pero como no es el caso, sino que yo quiero que alguien desde fuera pueda cambiarme el color del coche, lo pongo como public. Otro modificador de acceso. A continuación, tengo que indicar el tipo de datos que este método va a devolver. Pero es que en este caso concreto no se devuelve nada, se pinta el coche y se acabó. Bueno, pues se pone la palabra void. Si yo tuviese que devolver un valor entero, pondría ahí. ¿Que tengo que devolver un string? Pondría string. Pero como no es el caso, pongo void. A continuación pongo el nombre del método y entre paréntesis separados por coma tantos parámetros como necesite. En este caso tengo que indicar siempre para cada parámetro el tipo de datos que corresponde y el nombre que le estoy dando. Daros cuenta que todo eso va en relación a este diagrama de clases que tenemos hecho. Si os fijáis en este diagrama de clase, cuando pone pintar, tiene un más delante. Eso me está diciendo que yo quiero que este método sea public. Si quiero que sea private, ahí lo tenéis. Habrá un menos delante. Luego le estoy pasando un valor string, que será el nuevo color. Todos los métodos de las clases lo que hacen es normalmente trabajar con los atributos de la clase. ¿Qué va a hacer este método? Pues lo que va a hacer es coger el nuevo color del coche y asignárselo al atributo color. Yo podría haber puesto directamente color, porque color es el atributo de la clase. Pero hay veces que duplicamos los nombres de los identificadores. Entonces, para que no haya problemas, ponemos this. Siempre y cuando pongáis this algo, es lo que ha salido en la pantalla, this, esto, hace referencia al objeto con el que estamos trabajando. Cierto es que esto es una clase, ahora mismo no hay objetos, pero cuando esto empieza a correr, a funcionar, a ejecutarse, habrá objetos. Entonces, this, ¿qué es lo que hace? Coger el atributo color de este objeto. Y a ese atributo le asigna un nuevo color. ¿De acuerdo? Insisto, y tenéis que quedaros con el detalle de que tenéis que poner comentarios Java 2 para las clases, para los atributos y para los métodos. Tenéis que quedaros, y esto es muy importante, yo lo valoro mucho, con el hecho de que todos los atributos tienen que ser privados, private, y los métodos podrán ser public o private según mis necesidades. En este caso concreto, para esta clase, todos son public, no pasa nada. Puede ser que haya algunos públicos y otros privados. No tendría ningún sentido, en principio, tener todos los métodos private, porque si todos los métodos son private, nadie puede acceder a las funcionalidades de la clase, por lo tanto, nadie puede acceder a las funcionalidades de los objetos, con lo cual parece que no tendría mucho sentido. ¿De acuerdo? Bien, voy a hacer un alto y sí que me gustaría que me dijerais si tenéis algún tipo de duda. Aquí veo una pregunta. Disculpe, me ha surgido. Vale, no hay ningún problema. ¿Alguna duda sobre lo que estamos comentando? Vale, continuamos entonces. Tenemos la clase coche.
Ya hemos hecho la clase coche. Si todos los atributos que ponemos son privates, eso quiere decir que desde fuera de la clase no se puede entrar. Pensad que todo lo que en una clase sea private sería algo así como lo que yo tengo en mi casa. Podemos asimilar la clase a una casa y todo lo que es private está dentro de la casa. Si alguien quiere entrar en mi casa y coger algún artículo de decoración de los que tengo, no podría. ¿Por qué? Porque yo lo tengo como private. Pero claro, entonces yo no puedo interactuar, los objetos no pueden interactuar con otros objetos. ¿Cómo solucionamos ese problema? Muy sencillo. Si yo quiero que estos atributos que son privates y por lo tanto no son accesibles desde fuera de la clase, sí puedan ser consultados, manejados, manipulados de alguna manera desde fuera de la clase, se puede hacer. ¿Cómo? Con algo que surgió antes en la presentación, que son los métodos setter y getter. Vamos a hablar de ellos. Los métodos setter y getter me van a servir para permitir que desde el exterior de la clase se pueda acceder a estos atributos. Pero claro, como esos métodos son los que van a controlar y acceder a los atributos, yo al diseñar los métodos setter y getter puedo determinar de qué forma se accede a los atributos. Los casos típicos son tener un método get y un método set para cada atributo. Si yo tengo dos atributos, matrícula y color, debería tener get matrícula, get color y set color. ¿Y cuál es la función que tienen? Pues la función es la siguiente. Mirad, el método get siempre devuelve el valor del atributo que lleva en el nombre. Si yo tengo get matrícula, lo que estoy haciendo es devolver return, devolver la matrícula. Podría haber puesto perfectamente this matrícula. De esta forma, yo permito que haya objetos externos a esta clase o a este objeto que consulten el valor del atributo. No le permito entrar directamente a coger el atributo. Si alguien lo quiere, que me lo pida. Aquí está. Y por supuesto, yo podría establecer controles aquí para determinar si se lo doy o no se lo doy o en qué condiciones se lo doy. Tengo un acceso controlado a los atributos. Eso en cuanto a los métodos get. Los métodos set y el correspondiente nombre de atributo lo que hacen es justo lo contrario. Si el método get me devuelve el valor del atributo, el método set lo que hace es poner un valor concreto en el atributo. Para ello, yo tendré que pasar el valor que quiero poner, algo parecido a lo que ocurría antes con el pintar. Si yo quiero cambiar la matrícula del vehículo, tendré que decir, vale, pásame la nueva matrícula y esa nueva matrícula yo se la asigno al atributo matrícula. Pero yo no permito que alguien desde fuera directamente ponga un valor en la matrícula. Tiene que pasar a través de este método. Por supuesto, estos métodos set y get deben ser públicos. Y por supuesto, yo aquí podría controlar si la matrícula la cambio o no. Por ejemplo, yo podría poner aquí, si la en Java, por supuesto, no tiene 7 caracteres, devolver un error. Si tiene 7 caracteres, entonces hago el cambio. Por ejemplo, estoy controlando el acceso a los atributos. Y así es como doy cumplimiento a uno de los principios de la programación orientada-objeto, que es el encapsulamiento de la información. ¿De acuerdo? Los métodos setter y getter son muy importantes. Yo he dicho hace un momento que por cada atributo debería tener un set y un get. Bueno, o no. Imaginaros que cuando yo creo un coche, la matrícula ya no se le puede cambiar nunca. Entonces, ¿yo qué es lo que haría? Lo que haría sería poner solamente un get matrícula para poder consultar la matrícula, pero no pondría nunca un set matrícula. De tal forma que una vez que se queda el coche, esa matrícula es para los restos. Entonces yo puedo jugar con esa existencia o no de los atributos, perdón, de los métodos set y get para controlar qué pasa con los valores que asigno
a los atributos de los objetos, ¿de acuerdo? Bien. ¿Alguna preguntilla? No, seguimos. Vamos a irnos al programa principal. En el diagrama de clases, un inciso, teníamos la clase conductor. La clase conductor sigue los mismos principios de creación que hemos comentado hace un momento. Tengo los atributos, tengo una serie de métodos, otros métodos. La única diferencia quizás más notable que hay con respecto a la clase coche es que en la clase conductor, si lo encuentro, tenemos esto, y es un método privado. Eso quiere decir que el método es mayor de edad, no puede ser invocado nunca desde fuera de la clase. Solamente puede ser invocado desde dentro de la clase, porque es un método que yo necesito para la gestión de la clase, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a la clase principal.java. Esta clase principal.java, que tendréis ahí en la cúspide de ese diagrama de clases, es quien va a lanzar la aplicación. Y si os habéis dado cuenta en el diagrama de clases, tiene un método llamado main, que habéis usado en las tareas anteriores. Es este método de aquí. Ese método es un método especial, porque es el método al que se invoca en el momento que se empieza a ejecutar la aplicación. Cuando yo quiero ejecutar la aplicación, me vengo botón derecho a la clase principal, run file, y de todas las clases y todos los métodos, ¿cuál es el que empieza a funcionar? El main. Empieza a funcionar el main. El main siempre lo vamos a escribir así. Public, porque tiene que ser accesible desde fuera. Static, ya veremos qué es eso. Void, porque no devuelve nada. Main, porque es una palabra especial reservada. Y lo que hay aquí, estos parámetros son parámetros que me pueden venir si yo invocase a este programa desde la línea de comando. No es el caso, ¿de acuerdo? Insisto, este método main es un método especial porque es el que lanza la ejecución de la aplicación y porque es estático. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros siempre en un método main? Pues vamos a crear un objeto, le llamaremos como sea, yo le llamaba app de aplicación, de esta clase, donde está el propio método main. Daros cuenta que el método main está en la clase principal. Bueno, pues creo un objeto de la clase principal y acto seguido llamo a un método de esa clase principal que yo le llamo lanzar aplicación, podéis llamarlo ejecución, menú, como queráis. Está aquí, un poquito más abajo. Este método, al que yo llamo lanzar app, es un método que no tiene por qué ser accedido de fuera de la clase, por lo tanto, privado. Y es un método que en principio no va a devolver nada, void. Y luego el nombre del método. Y aquí es donde empiezo a desarrollar la aplicación. Aquí es donde empiezo a construir el menú, crear objetos, todo lo que necesite. Pero no lo hagáis aquí dentro, porque es un error. Y además os va a dar muchos dolores de cabeza. Entonces, siempre, desde el main, creamos un objeto y llamamos a un método que lanza la aplicación. Luego, cuando veamos lo que son los métodos de clase, entenderéis el porqué. De tal forma que si eso lo hacemos así, daros cuenta que, y esto es importante, yo he pasado de un método que es estático, no sabemos qué es eso, ya lo veremos, a otro que no es estático. Y ahí, en ese mundo de los no estáticos, es donde se desarrollan las aplicaciones. Es posible, de aquí para atrás algunos lo habéis hecho, la mayoría lo habéis hecho porque era lo que conocíais, para poder llamar desde el main a este método de aquí, necesitabais poner aquí static, ¿vale?
pero entonces ya no estáis haciendo una programación orientada a objetos, por lo tanto, todo está mal hecho. Nosotros desarrollamos la aplicación con métodos que no tienen el static, ¿de acuerdo? El método main es un método especial y nos sirve simplemente para crear las condiciones que necesitemos para que la aplicación empiece a funcionar. En este caso, esa condición es simplemente crear un objeto de esta propia clase. Que más adelante necesitamos hacer una conexión a base de datos, vale, pero por ahora no, con eso es suficiente. ¿De acuerdo? En este lanzar aplicación no estoy haciendo muchas cosas, simplemente estoy ilustrando algo que yo creo que ya vosotros conocéis y es, me voy a crear un objeto de la clase coche, le llamo Batmobile. ¿Y qué ocurre cuando yo creo un coche? ¿Qué ocurre cuando creo un coche? Pues ahí entra a jugar lo que se llama constructor. ¿Qué es un constructor? Concepto muy importante. Un constructor es un método especial que tienen todas las clases, un método especial que tienen todas las clases, cuyo nombre, el nombre del método, coincide con el nombre de la clase. Lo he utilizado en la práctica anterior. Si yo me vengo a coche, aquí tenéis un método coche que coincide con el nombre de la clase. Y aquí tenéis otro método coche que también coincide con el nombre de la clase. Tengo una sobrecarga de constructores en este caso. No pasa nada, no hay ningún problema. Todo funciona. En este caso tenemos lo que se conoce como constructor por defecto, donde no se le pasan parámetros y luego se asignan los valores que sean a los atributos. Y aquí tendríamos constructor parametrizado, donde le paso los parámetros que necesite, típicamente tanto como atributos tiene la clase, y se lo asigno directamente a los atributos de la clase. Vosotros diréis, claro, si yo tengo dos métodos que se llaman iguales, cuando yo creo un objeto coche, aquí, ¿cuál de los dos métodos está funcionando? Pues muy sencillo. El propio Java sabe diferenciar si este coche es uno u otro en función de lo que le acompaña. Si yo ahí no he puesto parámetros, tirará de este constructor. Y si yo aquí le pongo parámetros, tirará de este otro. Lógicamente, los parámetros que yo debería poner aquí deben coincidir en número y en tipo con los que están declarados aquí. Bueno, pues acabo de crear el objeto coche y yo quiero ponerle una matrícula al coche, porque daros cuenta que como no he pasado parámetros, en principio la matrícula no tiene ningún valor. ¿Y el color? ¿Tiene color? Sí, porque el constructor por defecto asigna el color blanco. Vale, genial. Entonces yo sé que coche tiene color blanco, pero no tiene matrícula. ¿Cómo puedo acceder yo al atributo matrícula de ese objeto coche? Porque ese atributo es privado. Si es privado no puedo acceder a este atributo desde una clase externa. Directamente no, pero con los métodos set sí. Entonces yo pongo el nombre del objeto que acabo de crear, punto, set matrícula, y ahora le paso el valor de la matrícula que quiero. Y de esa forma puedo poner en el objeto coche la matrícula que necesito. En este caso concreto, luego estoy sacando un mensaje para indicar la matrícula y el color del coche, y resulta que me he equivocado, porque estoy creando el Batmóvil en color blanco, que es el color por defecto del constructor por defecto, pero el Batmóvil es negro. Entonces, ¿cómo podría pintarlo? ¿Cómo podría cambiarlo? Pues llamo al objeto y el método pintar y le paso el parámetro que necesito. De tal forma que conforme yo voy avanzando en mi aplicación, voy viendo necesidades que tengo de
métodos que deberían estar en la clase para hacer ciertas cosas. Es que no me he dado cuenta y no he puesto antes ese método en la clase. No hay ningún problema. Lo podría incluir ahora. Yo me vendría aquí y pondría el método pintar en la clase coche. Pero esto es el pan nuestro de cada día. Os puede ayudar un poquito el haber diseñado previamente el diagrama de clases. Si la aplicación es complicada, yo os recomiendo que hagáis un esbozo, aunque sea de un diagrama de clases. Si no, directamente, si tenéis soltura, os podéis poner a programar, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenéis un ejemplo. Todos estos ejemplos los voy a pasar luego, junto con la videoconferencia, para que podáis trabajarlos. Aquí tenéis la construcción de un nuevo objeto, en este caso un conductor que se llama Ramón. Utilizo el constructor parametrizado, le paso el nombre, le paso la edad y la matrícula del coche. En este caso concreto, este conductor no podría conducir. ¿Por qué? Porque según tenemos en el diagrama de clases, para poder conducir hay que ser mayor de edad y tener asignado un coche. Ramón es mayor de edad, pero no tiene asignado un coche, por lo tanto no podría conducir. Me interesa más este ejemplo de aquí abajo, donde creo un nuevo objeto que se llama Ana, que es mayor de edad y tiene asignado un coche. ¿Puedo yo determinar, o de qué manera, mejor dicho, puedo determinar si Ana podría conducir o no? Pues yo tengo la precaución de crear un método aquí, puede conducir, que es público, porque tiene que ser llamado desde fuera de la clase conductor, en concreto va a ser llamado desde aquí arriba, y ese método me devuelve un booleano, true, se puede conducir, y false en caso contrario. Aquí está la llamada. Nombre del objeto, nombre del método. Si me vengo a la clase conductor, el método puede conducir, lo tengo aquí, y está perfectamente documentado. ¿Qué es lo que hace este método? Mira si es mayor de edad, apoyándome en ese método privado que teníamos, y si la matrícula es distinto de vacía, si tiene alguna matrícula. Si es así, devuelvo true. En caso contrario, devuelvo false. Esto que acaba de pasar aquí es algo contundente y que es necesario que entendáis para cogerle tranquillo a cómo funciona esto de la programación orientada a objetos. Porque posiblemente a estas alturas ya estéis un poco perdidos de, estamos en la clase principal, luego hay un conductor, luego hay un coche, hay muchos métodos funcionando. ¿Qué es lo que está pasando? Os he preparado un gráfico, se llama diagrama de secuencia, que se suele hacer cuando se diseñan aplicaciones y hay procesos que son un poquito complicados. Y digo que este gráfico yo creo que puede ser bastante ilustrativo. Voy a tratar de ir alternando el gráfico con el código. Mirad, en un primer momento el usuario estaría funcionando. Llama al método main, estoy lanzando la aplicación. Esto que hay aquí representa el objeto app. ¿Ese objeto cuál es? El objeto app es ese objeto que yo creo aquí arriba. Y de ese objeto app, a continuación, se llama a lanzar app. Estaría en este punto. Y empieza a funcionar el lanzar app. Obviamos estas líneas porque no son las que nos interesan, las que hemos representado, y nos venimos aquí. Ahora está funcionando el lanzar app. Daros cuenta que hay un objeto que está vivo. Cuando la aplicación está funcionando hay cientos, miles de objetos pueden estar vivos, pueden estar funcionando. Hay un objeto que se llama app, que está ejecutando un método que se llama lanzar app, y en un momento determinado, ¿qué es lo que hace ese método lanzar app? Crea un objeto que se llama Ana, de la clase conductor. En este momento, en la línea 48, es cuando se crea el objeto Ana. Y eso se representa así. Esta línea da a entender que se crea un nuevo objeto. ¿Cuántos objetos tengo ahora mismo funcionando? Funcionando uno, el que acabo de crear, conductor. Pero realmente vivos hay dos. Este y este. Y lo que yo os he dicho antes, va a haber en una aplicación muchos objetos vivos que se están comunicando pasándose mensajes. ¿Qué era eso del paso de mensaje? El paso de mensaje es el hecho de que un método de una clase o de un objeto
llama a un método de otro objeto. Esto que tenéis aquí pintado representa un paso de mensaje. Esto otro, esto otro, esto otro. Y esto en concreto, ¿cuál es? Pues esto es el hecho de que desde el objeto app de la clase principal, que es donde me encuentro ahora mismo, estoy creando un objeto. ¿Y qué pasa cuando se crea un objeto? Se llama su conductor. Empieza a funcionar este programa, este método. Una vez que este método finaliza, ya tenemos el objeto creado. Y ahora sí que tendríamos este y este objeto. Ha terminado conductor, ha terminado este constructor y continuaríamos por esta línea. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Seguimos en el lanzar app. Es el que está funcionando. El objeto que está funcionando ahora mismo es este de aquí. Este está vivo, pero digamos que está dormido hasta que alguien le pasa un mensaje. ¿Quién le pasa un mensaje? Esta línea le está pasando un mensaje. Del objeto Ana llamo al puede conducir. Y eso es lo que estamos representando, que estoy llamando a puede conducir de Ana. Esta llamada. Esto es otro paso de mensaje. A partir de ese momento, este objeto se queda como dormido y sigue funcionando este de aquí. Por eso aquí tenemos una línea discontinua. Os estoy tratando de explicar gráficamente lo que realmente ocurre para que entendáis cómo interactúan los objetos, ¿de acuerdo? He llamado al puede conducir. Entonces ahora aquí nos quedamos parados y me vengo al puede conducir que está, y lo encuentro aquí. Y empieza a funcionar el puede conducir. Puede conducir, ¿qué es lo que hace? Llama al método es mayor de edad. Y como tiene un dis, es un método de esta propia clase. Luego lo que estamos haciendo es, desde el objeto Ana, llamando a otro método que es el método es mayor de edad. Pues nos quedamos parados aquí y nos venimos a esta línea. Aquí devolverá true o false. En este caso concreto, como Ana era mayor de edad, devolverá true. Se retorna aquí el true y se sigue evaluando la expresión. Como esta parte es true y esta también, se devuelve true. Y este valor que se devuelve es lo que se representa aquí. ¿Y a quién va? Al lanzar app que estaba dormido. ¿A quién va? Aquí. Y ahora el lanzar app continúa su ejecución en base al true que recibe por aquí. Esa cooperación de objetos es lo que tenéis que tener claro, porque es lo que normalmente, según mi experiencia, da más problemas a la hora de entender cómo funciona esto de la programación orientada a objetos, porque tenemos muchos elementos interactuando y esa interacción la diseñamos nosotros. Si no la diseñamos correctamente, la aplicación no va a funcionar bien. Y yo, insisto, recomiendo tirar de los diagramas de clase para diseñar esos objetos, clases e interacciones. Y ahora sí que me voy a parar, porque esto que acabo de explicaros es un poco contundente, es un poco durillo, y necesito que me digáis si tenéis dudas o no tenéis dudas. Espero vuestros comentarios, aunque sea un monosílabo. María Rosario, María, Cristina. Vale. María Rosario no entiende los get, fenomenal. Eso es lo que yo quiero que me preguntéis. Venga, más preguntas. Me anoto los get. Get. Vale. Lo del private set. ¿Private set? ¿Yo he puesto private en algún sitio? Private set. María Rosario, necesito que me digas dónde has visto private set, porque si lo he puesto
Seguramente me haya equivocado. Vale, María dice que sí, cree que lo ha entendido, pero hay que dedicarle tiempo. Sí, efectivamente. Hay que dedicarle mucho tiempo. Lo que estamos explicando hoy es el núcleo de la programación orientada a objetos y de las tareas que os van a venir. Porque las que habéis hecho hasta ahora son sencillitas. Creas un objeto, instancia, creas una clase, instancias un objeto, le pones valores, lo muestras en pantalla y se acabó. Esto es eso mismo, pero multiplicado por n. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir lo de los set y los get. Voy a intentar hacerlo con un ejemplo. Pensad que estos atributos son el monedero, el dinero de la clase coche. O mejor, pensad que la clase coche viene a ser algo así como el monedero que vosotros tenéis cuando salís a la calle. Y ahí lleváis dinero. ¿Alguien permite que venga otra persona, le coja el monedero y le saque dinero? Yo creo que no, ¿verdad? Al menos de una forma consciente. Pues algo parecido pasa con los atributos. Los atributos son como el monedero de las clases, el monedero de los objetos. No podemos permitir que cualquiera venga y lo toquetee, lo mangonee, lo cambie, lo altere, porque entonces perdemos el control de lo que está pasando con esos atributos. ¿De qué forma podemos nosotros controlar nuestro monedero? Muy sencillo. Me lo voy a meter en un bolso, besar la cremallera y le pongo un candado. Pues si alguien quiere dinero mío, no va a poder cogerlo porque no tiene la llave del candado. ¿Qué tendría que hacer? Pedirme el dinero. Ese pedirme el dinero sería el método get. Oye, get mi dinero, dame dinero. Yo te lo daré o no te lo daré. Esa es la función de los métodos get. El tener una puerta de entrada para que quien quiera saber el valor de un atributo lo tenga que pedir. Esos son los get. Los set sería lo contrario. En ese monedero donde vosotros lleváis un candado, el set sería el que alguien viene y os da dinero y vosotros abrís el candado y guardáis el dinero. Y luego volvéis a cerrar el candado. Es una manera de preservar la privacidad de vuestro dinero. Bueno, pues los set y los get son los mecanismos que hay para preservar la privacidad que está de los atributos. De tal manera que esa privacidad es uno de los principios de la programación orientada a objetos. La privacidad, la ocultación de información, el encapsulamiento. Yo no necesito que alguien que quiere usar la clase coche tenga que saber cómo está construida la matrícula o cómo está construido el color. No. Simplemente tiene que saber que una matrícula y un color. Y si quiere manipularlo, que me lo pida. ¿Cómo? A través de los métodos set y los métodos get. Esa es la finalidad del get y del set. No sé si ahora está mejor entendido. Sí, ¿no? Aquí, vale, me queda más claro. Pensad siempre en el dinero. Los atributos son como vuestro dinero. Cuando vais por la calle, vosotros sois un objeto, vais andando por la calle y tenéis un atributo que es el monedero. Y el monedero tiene dinero. Y el resto de la gente que está por la calle son otros objetos. Hombre, yo no voy a permitir que alguien que va por la calle venga y me coja dinero, me ponga dinero directamente en el monedero. Me lo tiene que decir a mí. Y yo diré sí o diré no. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bien. Vamos con unos atributos y unos métodos especiales
que se conocen como atributos y métodos de clase. Y para eso os he preparado esta diapositiva. Fijaros en la parte de la derecha. En la parte de la derecha, marcando con el ratón, yo tengo lo que sería una clase coche. Veis que ese coche tiene un color indefinido, en principio no es de ningún modelo concreto. Y esa clase coche tiene atributo color, atributo marca y atributo velocidad. Y tiene los métodos acelerar y frenar. Vale. Cuando yo instancio un objeto de la clase coche, es decir, creo un objeto de la clase coche, por ejemplo, coche 1, ya le doy valor al color, a la marca y a la velocidad. Por ejemplo, color rojo, modelo Toyota, velocidad 120. Y ya me hago una idea de un coche. Eso ya es un coche, bueno, no sé si se ve muy bien o no, es un Toyota de color rojo. Instancio otro objeto de la clase coche. Ya tengo dos objetos, coche 2. Ese segundo objeto tiene un valor para color, un valor para marca y un valor para velocidad. En este caso es un Ford azul que va a 80 km por hora. Y ahí veis que ya es un coche de una determinada marca y de un determinado color. Fijaros lo que está pasando. Yo partía de una clase. Dijimos que una clase es como una plantilla a partir de la cual voy a crear objetos. Y es lo que acabo de hacer. En la clase no hay valores asignados. En los objetos sí hay valores asignados. Pero fijaros, cada coche, coche 1 y coche 2, tiene sus propios atributos con sus correspondientes valores. Eso es lo que se denomina atributos de instancia. ¿Por qué? Pues porque son los atributos de una instancia. ¿Y qué es una instancia? Un objeto que se crea a partir de una clase. Esto es una instancia, esto es otra instancia. Luego estos son atributos de instancia y estos son atributos de instancia. Esto, acelerar y frenar, que tiene coche 1, son métodos de instancia, y este acelerar y frenar que tiene coche 2 son métodos de instancia. Y vosotros podéis decir, hombre, pero el acelerar y el frenar del coche 1 y del coche 2 son iguales. Sí, son iguales. Por ahora sí, porque no conocemos la herencia, pero veremos que pueden cambiar. No nos metemos en eso. Simplemente nos quedamos con la idea de que yo tengo atributos y métodos de instancia, porque cada instancia, cada objeto tiene los suyos propios. Sería algo así como si cada uno de nosotros tuviera su propio monedero. Y así es, cada uno tiene su propio monedero y cada monedero tiene el dinero que tiene. Punto. Muy bien. Cuando hablamos de atributos y métodos de clase, estamos hablando de un concepto diferente y sería lo que está aquí. Lo que está representado arriba a la derecha en color así naranjita. Si hablamos de un atributo de clase, no estamos hablando de un atributo que tenga cada objeto, el objeto coche 1 y el objeto coche 2. No, 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 no. Estamos hablando de un atributo que es común para todos los objetos de la misma clase. De tal forma que si yo digo que el atributo número de coches es un atributo de clase, solo existe un atributo número de coches con independencia de que yo tenga un objeto coche, dos objetos coches o 1000 millones de objetos coches. Solo hay un atributo número de coches, porque es un atributo de clase. Siguiendo con el símil del dinero, imaginaros que nosotros tenemos una cuenta donde todos nosotros hemos aportado dinero para irnos luego al final de curso de comida y tal. De cada uno tenemos nuestro propio monedero, serían los atributos de instancia, pero esa cuenta común sería una cuenta de clase, una cuenta de todos. De tal manera que si yo voy y saco dinero de esa cuenta, eso lo veis todos. Y si alguien entra dinero, lo veis todos. De tal forma que al tener un único atributo de clase para todos los objetos de una clase, cuando un objeto hace un cambio sobre el atributo de clase, ese cambio es percibido por el resto de los objetos de esa clase. Dicho de otra forma, son atributos compartidos por todos los objetos de la clase. ¿Está entendido?
Vale, genial. ¿Lo habéis entendido? Seguimos. Eso en cuanto a los atributos, pero también hay métodos de clase. Y con los métodos de clase pasa lo mismo. Fijaros, yo he hecho referencia antes a que estos dos objetos coche, coche 1 y coche 2, cada uno tiene un acelerar y cada uno tiene un frenar, pero son suyos propios. Y vosotros me diréis, es que son iguales. Sí, ahora mismo sí, insisto. Más adelante pueden cambiar. Pero cuando hablo de un método de clase, estoy hablando de un método para todos los objetos de una misma clase. Y siempre es el mismo método para todos. No hay un método de clase para cada coche. Es el mismo para todos. También son métodos compartidos. ¿Qué finalidad tienen los métodos de clase? Gestionar los atributos de clase. De tal forma que cuando hablamos de atributos y métodos de instancias, podemos hablar de un mundo, de una categoría, y cuando hablamos de atributos y métodos, hablamos de otro mundo y de otra categoría. Y esos dos mundos, esas categorías, tienen vidas paralelas, vamos a llamarlas así, pero hay momentos en los que interactúan. Y hay unas ciertas normas para esa interacción. Esas normas son las que vosotros tenéis que conocer, porque como he dicho antes, no podéis tener todos los métodos y todos los atributos estáticos. Eso sería lo fácil, pero eso no es programación orientada a objetos. ¿Para qué suelen utilizarse los atributos estáticos? Caso típico, para ir contando cuántos objetos de una clase se están creando. Por ejemplo, aquí tenéis el atributo estático número de coches. Inicialmente tiene el valor 0. Vale. En el momento de crear un coche, ¿qué ocurre? Se activa el constructor. Entonces yo tengo que hacer que ese constructor venga aquí e incremente una unidad. Cuando se crea este coche, este constructor también vendría aquí y activa en otra unidad y ya irían dos. Y de esa forma yo podría llevar un conteo de cuántos objetos hay vivos en un momento determinado de una determinada clase. ¿De acuerdo? Esa es una de las funciones típicas, ¿de acuerdo?, de los atributos de clase. E insisto, los métodos de clase sirven para gestionar esos atributos de clase, pero no siempre se pueden combinar, de tal forma que, viniendo otra vez al proyecto que tenemos aquí, nosotros hemos visto que yo desde un método estático puedo llamar a un método no estático. Pero si yo desde aquí quisiera llamar a un método estático, ¿qué va a pasar? No es posible. Y ese es el problema que tenéis muchos de vosotros cuando intentáis hacer las aplicaciones. Intentáis llamar desde un método estático, perdón, desde un método no estático a un método estático y os da error. Y llega un momento en que es un lío y ya no sé a quién estoy llamando, a quién no estoy llamando, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Conclusión, tiréis por la calle del medio y ponéis todo estático, todos los atributos estáticos y todos los métodos estáticos. Mal. Eso no se puede hacer. Entonces, es necesario saber qué llamadas se pueden hacer y cuáles no se pueden hacer dentro de esos dos mundos y categorías paralelos. Y os he hecho una pequeña tabla aquí. De tal forma que desde un método de instancia yo puedo acceder a un atributo de instancia, puedo llamar a un método de instancia, puedo acceder a un atributo de clase y puedo llamar a un método de clase. Desde un método de clase no puedo llamar, no puedo coger un atributo de instancia, no puedo llamar a un método de instancia, sí puedo coger un atributo de clase y sí puedo llamar a otro método de clase. ¿De acuerdo? Esas son las normas de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Como os decía antes, no está bien tener todos los métodos y o atributos estáticos. Eso no se puede hacer.
¿vale? ¿Cómo podría yo acceder desde un método estático a uno no estático y demás? Pues mira, os he preparado un ejemplo que también os voy a dar. Lo voy a abrir ahora. Este de aquí arriba, donde tengo una clase coche, similar a la anterior, con la diferencia, bueno, estos atributos de instancia deberían tener private, porque es obligatorio. Si no lo pongo, también está mal, es obligatorio poner private. ¿Y cómo se declaran los atributos estáticos? Pues como son visibles para todos los objetos de la clase, no hace falta poner public ni private. Simplemente hay que poner static para decir que son estáticos, el tipo, a continuación el nombre que le quiero dar y es conveniente asignarles un valor. Entonces tengo número de coches, es un atributo estático de tipo entero que se inicializa con el valor 0. ¿De acuerdo? Aquí tengo los métodos de clase. ¿Cómo se declara un método de clase? Pues de forma similar a como declarábamos los anteriores. Public, static, para decir que es estático, el valor que devuelve, si es que devuelve algún valor, el nombre que le doy y, si fuera necesario, parámetros. ¿Qué es lo nuevo? Esta palabra static. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace este método estático? Este método de clase simplemente accede al parámetro estático número de coches. Perdón, al parámetro no, al atributo estático número de coches. ¿De acuerdo? Y este devuelve el tipo de combustible. Básicamente, se suelen dedicar a eso. No obstante, tenéis que saber que desde una clase ajena a esta, coche, donde están declarados los atributos de clase, desde una clase ajena, por ejemplo, principal, yo podría acceder directamente a los métodos de clase que están aquí. De tal manera que yo lo podría hacer simplemente poniendo el nombre de la clase, punto, perdón, la clase se llama coche, lo habíamos llamado contar coche. Pues aquí lo tenéis, coche, punto, contar coches. Y de esta forma yo puedo acceder directamente a los atributos y métodos de clase, anteponiendo el nombre de la clase. Pero, importante, para que yo pueda acceder a los métodos de clase y a los atributos de clase, no es necesario instanciar ningún objeto. No hace falta crear ningún objeto. Digamos que estos atributos y métodos de clase están disponibles de serie cuando la aplicación arranca, aunque no se haya creado ningún objeto. Por lo tanto, puedo acceder a ellos. Simplemente tengo que anteponer al nombre del atributo o al nombre del método, simplemente tengo que anteponer el nombre de la clase que los contiene. Y de esa forma puedo acceder a ellos. Bueno, esto era lo último que yo quería contaros. Y lo que sí tenemos que hacer sería, una vez entendido, trabajado todo esto, enganchar con esa videoconferencia que hay de encapsulación de clases, que sería ya el siguiente nivel a esto que estamos viendo a día de hoy. Bueno, pues llevamos 1 hora y cuarto. Por mi parte, nada más que contaros, salvo responder a las dudas que tengáis. Y si en algún momento tenéis alguna duda viendo esta videoconferencia, cuando la ponga a vuestra disposición y queréis preguntar algo sobre ella, estaré encantado de resolveros la duda. Lo único que os pido es que cuando me pongáis la pregunta, me digáis el minuto, la hora y el minuto donde surge la duda, para que yo pueda contextualizarla y dar una respuesta adecuada, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero, si tenéis alguna pregunta, os la respondo y si no, pues damos por cerrada la videoconferencia. ¿Alguna preguntilla?
María parece que está escribiendo, sí. Puedes utilizar el micro si quieres, María. Hola, te lo digo Hola. mejor por aquí. Mira, Claro. has sacado como un gráfico con cuadraditos verdes y rojos. ¿Los verdes serían los static o los public? Porque entiendo que los rojos son los private. Te los pongo, ¿vale? Vale, ¿Te refieres a este que se ve? sí. Vale, ahí lo único que trato de representar es, en las filas, por aquí, está lo que Ujú. sería el elemento en el cual me estoy fijando, un método de distancia o un método de clase. Y aquí en las columnas son los distintos métodos a los que en un momento dado puedo necesitar acceder, o bien atributos Ujú. o bien métodos, tanto de distancia como de clase. Si en la confluencia de una fila y una columna te encuentras un cuadrito de color verde y pone sí, quiere decir que ese acceso es permitido. Si te encuentras un Vale. cuadradito de color rojo y pone no, es que eso no te va a dejar Java. No, pues ya está, me he liado yo sola. Muy bien. Muchas gracias, vale. Nada, más preguntas. Bueno, creo que no hay más preguntas. Insisto, estoy a vuestra disposición por si en algún momento queréis preguntar algo a el foro del curso virtual. Decidme por favor en qué minuto de esta videoconferencia tenéis la duda para poder contextualizarla. También os recuerdo que todo ha estado grabado y lo pondré a disposición de los compañeros para los que no se han podido conectar y por los alumnos presenciales o cualquier otro alumno que pueda necesitarlo. Pues por mi parte nada más, muchas gracias y nos vemos. También os recuerdo que si necesitáis una videoconferencia sobre algún otro tema, lo pidáis en los foros, como ya os he dicho. Pues nada, saludos.